Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empiezo diciendo que el libro de Mateo fue escrito por Leví, que fue un publicano. Publicano era alguien odiado por el pueblo judío porque eran considerados pecadores. Ahora, los publicanos tenían una labor de cobradores de impuestos, pero los judíos consideraban a los publicanos como traicioneros, como pecadores, porque no solamente cobraban impuestos, sino que cobraban impuestos de más para que ellos se queden con la diferencia y se enriquezcan. La mayoría de los publicanos eran ricos por el robo. Y de paso eran traicioneros, porque la mayoría de los publicanos, claro que no todos, porque también habían extranjeros que eran publicanos, pero la mayoría de publicanos eran del pueblo de Israel. Pero ellos eran reclutados para trabajar a favor de Roma. Recordemos que el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo estaban dominados bajo el imperio romano. Por eso es que pagaban impuestos y los publicanos se encargaban de cobrar estos impuestos a favor del imperio romano. Por estos motivos es que los judíos odiaban a los publicanos, y entre estos publicanos se encontraba Leví, que lo conocemos como Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo. Y esa es la maravillosa gracia de Dios para con todos nosotros, que ha escogido a los más odiados, a veces a los más detestados, a los ignorados, para poder avergonzar a los sabios. Mateo era alguien súper rechazado por el pueblo judío, pero Cristo lo miró y le dijo, ven y sígueme. ¿Quién puede rechazar a una invitación tan grande como la que nos hace Cristo? Y Cristo más adelante nos hace ver que Él se juntaba con publicanos. Por eso es que muchos de los principales sacerdotes, los fariseos, cuestionaban a Cristo, que si era Él en realidad un profeta, porque se juntaba con pecadores. Cristo les dijo repetidas veces, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los publicanos eran personas que necesitaban un médico, y ahí estaba Jesús. Uno de esos publicanos también era Zaqueo, que era rico, hasta que se encontró con Cristo, una persona adinerada, por la razón que te acabo de decir, que ellos se aprovechaban de la gente al cobrar impuestos. Normalmente los publicanos se encargaban de cobrar impuestos para los permisos, así como las aduanas, cuando se transportaba mercadería, alimento, etc. Pero ellos siempre cobraban de más. Zaqueo, cuando Cristo lo encuentra, hay un cambio en su corazón. Dice la Escritura que él empieza a devolver lo que había robado, incluso mucho más. Y la gente se dio cuenta que Zaqueo había tenido un encuentro transformador con Cristo. Es lo que hace Jesús. A un ratero, a un estafador, a una persona que se enriquece de manera ilícita, lo transforma y ahora esa persona es dadivosa. Siempre hay frutos cuando una persona es transformada por el poder de Jesucristo. En definitiva, Mateo, el escritor de este evangelio, es un gran ejemplo de la gracia y el amor del Señor. Pero el punto de hoy, el tema de hoy, simplemente lo quise dar como introducción para escarbar un poquito en la vida del autor de este evangelio. El tema es que Cristo es hijo de David y es hijo de Abraham. ¿Y por qué motivo es hijo de David e hijo de Abraham? Meditando en esto, encontré que realmente estos nombres no están
en el primer versículo de este capítulo simplemente para ser leídos, sino para profundizar en ellos. Tanto David como Abraham profetizaron de Cristo, hablaron de Cristo, pero ¿cómo? Ellos no conocían físicamente a Jesús. Había muchos años de diferencia desde el nacimiento de Cristo hasta su tiempo. Como una persona de 1600 años, 2000 años atrás pudo hablar de alguien que no conocía. Bueno, hoy día vamos a ver que estos hombres son dos personajes importantes porque fueron parte fundamental en la historia de Cristo, porque aunque no lo conocieron, sí hablaron de él. Y vamos primero a hablar con Abraham. Vamos a cambiar un poco el orden aquí. Primero quiero hablar con Abraham para luego terminar con David. Espero que eso no altere el resultado. Abraham. Primero, Abraham tuvo encuentros con Cristo. Y antes de darles el bosquejo de estos encuentros que tuvo Abraham con Cristo, le voy a dar la confirmación del mismo Cristo. En Juan 8, 56 al 58 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Este es Cristo diciendo: Abraham me vio y se alegró. Vio mi nacimiento, la apertura de mi ministerio. Lo vio. Vio lo que yo iba a hacer. Dice, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Pero para ellos Cristo estaba loco, porque como un hombre, un carpintero, podía decir que conocía a Abraham y a David. Por eso es que le dicen, o sea, tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, y yo soy. Porque Cristo es preexistente, es antes de la existencia. Él ha creado la existencia. Dice la Escritura que todo lo que vemos fue creado por Él y para Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin Él. Entonces, Cristo está dejando aquí en claro su preexistencia. Sin embargo, los judíos no lo comprendían. Cristo confirma que Abraham había visto su venida y lo que él iba a hacer aquí. Y vamos ahora al bosquejo, los 3 puntos de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Primer punto, Abraham tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Eso se le llama teofanías. Quiere decir que Cristo se manifestó en el Antiguo Testamento en diferentes momentos a través de una persona, vamos a decirlo de esta manera. Y en Génesis 18, del verso 1 al 8 dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él. Primer punto, Jehová se le apareció a Abraham. De aquí partimos con que cómo, ¿verdad? Con esa pregunta de cómo Dios, siendo espíritu y habiendo hablado más adelante a través de personajes, dijo que nosotros no podíamos verlo, sino que al momento de hacerlo, si es que algún día lo íbamos a hacer, caeríamos muertos. Nadie puede ver a Dios y estar vivo. Pero ahora Jehová se está presentando
a Abraham. ¿Quién es este ángel de Jehová? ¿O quién es este Jehová? Bueno, lo vamos a ver más a profundidad. Pero el verso 1 dice, apareció Jehová. Se le apareció a Abraham, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda. En la escritura, en Juan capítulo 1, verso 14, se menciona que el único que puede dar a conocer a Dios aquí en la tierra es Cristo. Es el único. Entonces esto nos lleva al punto de que quien se presentó a Abraham fue Cristo. Y en Génesis, ahí en el mismo capítulo, pero en el verso 22, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Okay. Para resumirte la historia, llegó Jehová, 2 varones más, eran 3, comieron con Abraham, pero Jehová le estaba diciendo a Abraham que iba a tener un hijo en 1 año. Sara se ríe, luego Sara intenta negar su risa. El asunto es que estos 3 hombres estaban con Abraham, pero en el verso 22 dice, y se apartaron de ahí los varones, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, se quedó con Jehová. Y en el verso, en el capítulo 19, verso 1 dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. Miren qué interesante, porque en el verso 22 del capítulo 18 dice, se apartaron los varones hacia Sodoma. O sea, en el capítulo 19, verso 1, especifica que estos hombres eran 2. Estaban yendo a Sodoma. Entonces fueron 2 los varones, eran ángeles, quienes se fueron a Sodoma, y 1 se quedó con Abraham. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este Jehová que vemos aquí? Pues es Cristo. Cristo habló cara a cara con Abraham. Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El ángel de Jehová se le apareció a Moisés y en el verso 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Este ángel de Jehová se presenta como Dios. Ningún ángel se presenta como Dios, porque un ángel normal, natural, que es un mensajero, es un servidor de Dios y no recibe ningún título divino, ni él recibe, ni le interesa recibir adoración, no lo permite. Y lo voy a confirmar con Apocalipsis 22, del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero miren lo que dijo el ángel. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. O sea, somos casi iguales. De tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Este punto nos lleva a confirmar que el ángel de Jehová no era un simple ángel, sino que era una teofanía. Es Cristo personificado. Cristo se reveló a Abraham. Cristo se reveló a Moisés también. Por eso es que Dios, cuando le dice, o cuando
se presenta a él y le dice, quítate la sandalia de tus pies porque este lugar es santo. Este es un lugar donde estoy yo, aquí habita mi presencia. Dios se estaba manifestando a Abraham. Pero este es el primer punto. El segundo punto de este bosquejo es la ofrenda de Isaac. Y también vamos a ver aquí al ángel de Jehová. Es muy interesante este nombre, el ángel de Jehová. Génesis 22. (22:13) dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Claro, sí, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El contexto es que Dios le pide a Abraham que sacrificara a su hijo. Esto es un símbolo del sacrificio de Cristo. Abraham es el símbolo del Padre que entrega a su hijo, como el Padre entregó a Jesucristo. Pero miren qué interesante luego que dice acá, en el verso 11, dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. El ángel de Jehová impidió que él sacrificara a su hijo porque él se iba con todo. Dice Hebreos que él tenía fe de que si él mataba a su hijo, Dios lo podía resucitar. El verso 12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué exquisita comparación entre Abraham con Dios mismo, porque él estaba ofreciendo a su único hijo, como nuestro Padre Celestial también ofreció a su único hijo, que es Cristo. Sin embargo, Dios le dio un carnero. También es un símbolo de Jesucristo. Es un símbolo de que Él iba a morir por causa nuestra, que nosotros no teníamos que morir, ni teníamos que sacrificarnos, sino es que el Cordero de Dios iba a morir por nosotros. El único que podía limpiarnos de todo pecado, como lo dice el apóstol Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se encuentra en el Evangelio de Juan, pero fueron las palabras de Juan el Bautista. Bueno, igual son los nombres. Juan solamente cambia por el Bautista. El punto es que en esta ofrenda de Isaac, que es el punto B, o el punto 2, también vemos cómo el ángel de Jehová interviene y le habla directamente a Abraham. ¿Quién es este ángel de Jehová? Cristo. Cristo. El verso 15-16 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Bueno, el punto aquí es que el ángel de Jehová dice, por mí mismo he jurado. Un ángel normal tampoco puede jurar por sí mismo. Solamente estas palabras las vemos en las palabras de Dios. ¿Sí? Cristo es el ángel de Jehová. Cristo es Dios. ¿Ok? Pero también lo vemos en el pacto abrámico. Génesis 15. Del verso 11 al 12. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad
cayó sobre él. Muy bien. El punto aquí es que en este pacto, Dios le dice a Abraham que sacrificara o que abriera a los animales en dos y que las colocara frente a frente. Abraham lo hizo. Y dice la Escritura en el verso 12, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y nunca podemos pasar por alto estos textos porque aunque se encuentran en el Antiguo Testamento, tiene que ver mucho con las profecías cumplidas en el Nuevo Testamento. Cristo es el cumplimiento de estas profecías. Y aunque parece un texto súper antiguo, tiene que ver mucho con Cristo. No es que tiene que ver mucho, tiene que ver con Cristo. Y miren lo que dice Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Otra exquisita comparación. Aquí vemos a Abraham que una grande oscuridad cayó sobre él después de este sacrificio. Entonces, este sacrificio que vemos en Génesis también es un símbolo del sacrificio que iba a tener Cristo por la humanidad, por todos nosotros. Y en el verso 17 de este mismo capítulo dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Pero esto es tremendo, porque Abraham ahora estaba viendo a Cristo como una antorcha que se paseaba entre los animales. Sabemos muy bien que Dios se manifestó a través de una nube de fuego, a través de una zarza. Él es fuego consumidor. Esta antorcha era Cristo mirando lo que él iba a pasar en un futuro. Cristo estaba pasando por estos animales muertos, sacrificados, molidos, destruidos, porque estaba haciéndole entender a Abraham lo que él iba a experimentar con su descendencia. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No porque Abraham tuviera algo bueno que dar, sino porque de la descendencia de Abraham iba a salir el Mesías. Por eso es que Jesús es el hijo de Abraham, porque desde él parte toda la genealogía de Jesucristo. Todos los ancestros de Cristo parten desde Abraham. Por eso es que en este punto que hemos visto, podemos notar a Jesucristo. Dice Isaías 43:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Esta es una escena en donde vemos animales molidos, partidos, destruidos, así como lo fue Cristo. ¿Te imaginas a Cristo en ese tiempo de Abraham pasando como una antorcha en una escena que él iba a experimentar en carne propia? ¡Wow! Abraham lo vio, confirmando así lo que Cristo dijo en Juan 8:56 al 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham lo vio. Abraham experimentó a Cristo, habló con Cristo, sintió a Cristo, pudo ver de alguna manera lo que iba a ocurrir
Y de aquí llegamos al punto de que quizás todo lo que Dios le permitió experimentar no lo comprendía del todo. No es que de pronto Dios le decía, esto va a pasar en el futuro. No, pero las cosas pasaron. Y él, aunque no lo vio venir. No lo vio como tal, así como yo no voy a ver lo que va a pasar de aquí a 1000 años. Lo que él experimentó se cumplió. Y está escrito. Tenemos testimonio de que Cristo siempre planificó venir y morir por nosotros. Ahora, vamos a ver a David. Yo dejé a David al último porque realmente es impactante cómo Cristo se manifestó a David. David era un jovencito ignorado por su padre, y cuando Samuel vino a preguntar por todos los hijos que tenía Isaí, ignoró a David y trajo a todos. Pero Dios puso en el corazón de Samuel que trajeran al que faltaba. Por eso le hizo la pregunta a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Isaí dijo, no, hay uno que tengo ahí en el campo que está cuidando las ovejas. Es pastorcito. Ignorado, quizás como tú. Quizás eres excluido. No te toman en cuenta. Siempre he dicho, ten cuidado de las burlas que le haces a ese pastorcito de ovejas, porque más adelante puede ser tu rey. Ten cuidado de quien te burlas. A veces las personas miran tanto la condición económica, social, racial, y dicen, pues, ¿qué va a ser este mi jefe? ¿Qué va a ser este mi autoridad? Cuidado, porque Dios es experto en levantar a los que tú crees que no merecen nada. David, este hombre, que ni se imaginó que iba a ser rey, sería llamado el padre de Jesús. ¿Sí? ¿No has escuchado que cuando Cristo sanó a un ciego, este ciego le dice, Jesús, hijo de David? Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dice Jesús, hijo de David? Porque Jesús viene de la descendencia de David. Antes de David era Saúl. El primer rey de Israel fue Saúl, pero su sucesor fue David. De ahí vienen todos los reyes, y viene también la división del pueblo de Israel, etc. Pero vamos a centrarnos en David. ¿Cómo se manifestó Jesucristo a David? Bueno, Mateo 22, 41 al 45, Cristo dice algo. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Cristo se había revelado a David y se le estaba comunicando a estos fariseos a través de un salmo. David había dicho este punto y lo vamos a ver en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¡Wow! ¿Cómo David podía hablar de esto? ¿Estaba hablando de él? No. Tampoco se refería a él como si estuviéramos hablando de un señor. Porque él se expresa, le dijo el Señor a mi Señor.
Está hablando de Cristo. Tu santo no verá corrupción. Quiere decir que él estaba viendo lo que Cristo iba a pasar. Cristo iba a morir. Mira que todo apunta hacia la muerte de Cristo, hacia el supuesto fracaso de Cristo para los judíos. Todo apunta hacia ese sacrificio que hizo Cristo, hacia esa humillación. Por eso es que David expresa, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto se cumple cuando Cristo resucitó. Y miren, lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, verso 29. Varones hermanos, hasta el 31. Se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Miren qué poderoso. David es un profeta. No solamente fue un rey, no solamente fue un músico, no solamente fue un guerrero, fue un profeta. Y él vio la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué se le llama a Jesús como el hijo de David? Porque no solamente viene la descendencia de David, sino porque Cristo tiene una parte humana. Cristo no vino siendo 100% Dios. Él es Dios, pero Él se manifestó en carne. Dice Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, habitó con nosotros. Tuvo hambre, fue de carne y hueso, tuvo frío. Entonces, la parte humana de Cristo viene de la descendencia de David, que para David, humanamente hablando, era un privilegio. Pero es por eso que se le llama a Cristo o a Jesús como Jesucristo, porque Jesús es esa humanidad que tuvo y Cristo es su divinidad. Cristo significa el Mesías, ungido. Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina. Y cuando resucitó, Él resucitó como hombre. Y resucitó con un cuerpo glorificado. Escuchen esto, cuerpo glorificado. Podía traspasar paredes, podía elevarse. Y algún día nosotros, cuando muramos, vamos a resucitar como Él. Si Él vive, nosotros también viviremos. Si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y tendremos los cuerpos glorificados que nos harán entrar al cielo. Dice la Escritura que ni carne ni sangre pueden entrar al cielo porque no puede. Lo corruptible, este cuerpo no puede heredar lo incorruptible. Este cuerpo se corrompe. Y para que este cuerpo no se corrompa, necesitamos tener otro cuerpo. Es un cuerpo glorificado, así como el cuerpo de Cristo. David vio esto. Vio que Cristo no quedaría en el Seol, en el Hades, porque Cristo, escuchen esto, descendió a los infiernos para testificar su victoria ante el enemigo. Él vive. Y Él resucitó, llevándose cautiva la cautividad. Bueno, ese es otro punto. Pero David habló de Jesucristo y su resurrección. Y ya casi terminando, Jesús se encuentra en varios de los salmos que escribió
David. Hemos visto el Salmo 16 y también el Salmo 23, cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está hablando de que Cristo es nuestro pastor. Más adelante Cristo lo diría, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. También en el Salmo 22 vemos exactamente, tan claro, a Cristo siendo humillado, Cristo en la cruz, Cristo poco a poco desvaneciendo su vida aquí en la tierra, entregándola en sí. Porque nadie mató a Cristo, él mismo se entregó y él murió. Porque necesitaba hacerlo. Él no vino acá para darse un paseo simplemente y ya voy a cumplir, ya bueno, no. Él vino a una misión lleno de amor, lleno de pasión. Y sin más voy a ir al Salmo 22. Si tú me puedes acompañar, sería excelente. Miren, vamos a ver varios versos y díganme a qué les recuerda esto. David hablando. ¿Okay? Salmo de David. Lean ahí la parte de arribita antes del verso 1. Verso 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Está hablando David de su situación? Quizás él pasó momentos duros, sí. Pero aquí él está escribiendo algo que más adelante el Mesías, su descendencia, iba a expresar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras de Cristo cuando estaba en la cruz. Señor, ¿por qué me has desamparado? Pero miren el verso 6 y 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele puesto que él o que en él se complacía. Oye, estas palabras son tan exactas y estas escenas son tan claras y puntuales con lo que ocurrió en esa cruz. Primero, es que Cristo estaba siendo burlado y es lo que dice acá. Los que me ven me escarnecen. La gente se burlaba de él. Y cuando dicen, se encomendó Jehová, ya se me acaba la batería, tengo que correr. Esta es la parte o el punto en donde las personas empiezan a decirle, bueno, si a otro salvó, que se salve a sí mismo. La burla. Y creo que esta escena para mí es la peor tentación que tiene Jesús en su vida aquí en la tierra. Cuando le dicen, pero ella, a tanta gente has salvado, has resucitado muertos, ¿por qué no te salvas? ¿No tienes poder? Y me imagino a Cristo ahí, ¿cómo querías quizás salir de esa cruz y demostrarle quién era él? Pero no. Él se quedó allí por amor. Y miren el verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. No está hablando solamente del campo espiritual. Está hablando de la gente que lo escarnecía, que lo tentaba, que lo desafiaba a demostrar quién era. Horadaron mis manos y mis pies. Ya más claro, no se puede. David no está hablando de él, está hablando de Cristo. Está profetizando de él. Está viendo a Jesús con sus manos horadadas y sus pies. Una escena perfecta en el Salmos capítulo 22. Verso 18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ya con esto, pues, eso es lo que ocurrió en la cruz, ¿verdad? O antes de que Cristo fuera llevado a la cruz, sino que repartieron sus ropas, quitaron sus ropas porque los que eran crucificados desnudos. Era realmente
un vituperio y una vergüenza terrible. Así murió nuestro Señor Jesucristo. Y sobre su ropa echaron suertes. Algunos estudiosos dicen de que las ropas de Cristo eran ropas caras, eran de un solo corte, y que ese solo corte era una costura muy cara. Por eso es que echaron suertes sobre él. Echar suertes es a ver quién gana, ¿no? Y quién se queda con sus ropas. Pero el último, ya para terminar, el verso 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso es algo que cuando yo leí, me conmoví. Porque él en esa cruz, no se imaginan el dolor que él pudo pasar. Clínicamente, está comprobado por científicos que han estudiado la crucifixión de Cristo. Lo que él pasó fue una tortura. Sus huesos quedaron realmente descoyuntados. Y en este punto, cuando dice mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, vean hermanos, Juan 19:34 dice esto. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto, los clínicos, las personas que han estudiado este punto, como se los dije, entienden que lo que ocurrió con Cristo fue una explosión en su corazón. Fue más que un paro cardíaco. Realmente su corazón reventó. Por el estrés, por el dolor, por ese tiempo allí, por todos los pensamientos. Ustedes no saben lo que cargó Jesús. Jesús cargó todo el pecado del mundo de todos los tiempos. Y eso hizo que su corazón explotara. Esto indica una ruptura en su corazón. El agua y la sangre es porque su corazón colapsó. Hermanos, el Señor se entregó todo por nosotros. Y nosotros debemos de valorarlo. Primera de Pedro 1:10. Espero que no se me acabe la batería. Dice 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Muy chévere. Ya me trajeron ya hay un poquito más de energía, al menos para acabar. Perdón. Ya, voy a leerlo de nuevo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ojo, que lo que acabamos de leer es un texto poderoso que indica cómo estos profetas que escribieron profecías y vieron teofanías o experimentaron teofanías, no entendían quizás de todo lo que escribían. En Daniel también, cuando él escribía, él mismo dice, no entendí lo que recibí del Señor. David posiblemente está escribiendo y dice, pero no sé, estoy viendo algo que va a pasar. Y bueno, David estaba siendo utilizado por Dios para escribir lo que iba a ocurrir con Cristo. ¿No les parece interesante que un profeta, después de haber recibido inspiración de Dios para escribir determinado suceso, ellos mismos digan, vamos a inquirir, vamos a
a escudriñar esto. Y lo hacían diligentemente. Pero todo esto fue para nuestro tiempo, no fue para el tiempo de ellos. Todo lo que ellos escribieron fueron para que nosotros la disfrutáramos. Todos estos acontecimientos, estos hechos, fueron hechos para nosotros, los cuales debemos estar agradecidos. Este primer estudio habla sobre David y sobre Abraham. Lo importante es que fueron en la genealogía de Cristo. ¿Por qué especialmente a ellos? Porque Dios se reveló directamente con ellos. Dios les prometió una descendencia gloriosa, las cuales iba a venir Jesucristo. Gracias damos a Dios por esta palabra y deseo que tengan un hermoso domingo. Vayan a la iglesia si tienen culto y estaremos compartiendo la palabra de Dios. Aún en Mateo capítulo 1, la otra parte que sigue. ¿Sí? Que Dios les bendiga mucho. Y recuerden que a veces de un solo verso podemos sacar mucha riqueza. Que Dios les bendiga. Bye.